Bienvenidos a su informe semanal de su revista favorita de economía. Este trabajo es para Macroeconomía 2 con el profesor Nicolás Jiménez. El día de hoy estaremos hablando de macroeconomía neokeynesiana. A la escuela neokeynesiana. La teoría de Keynes. La teoría de Keynes dominó el pensamiento y la política económica durante 27 años, 1938-1975. El aporte sustancial de Keynes fue proponer la solución del desempleo a través de la demanda efectiva y el gasto público orientado a inducir la inversión productiva privada. Así, la teoría keynesiana se convirtió en una teoría del empleo y a largo plazo en una teoría del crecimiento, es decir, en una teoría para el aumento de la oferta agregada. Entre 1975 y 1978, el gasto público no solucionaba el empleo y más bien incendiaba el proceso inflacionario y el paro. El núcleo teórico de Keynes había sucumbido ante la capacidad predictiva de empresarios y trabajadores. Se alzó el prestigio de la escuela monetarista al encontrar los instrumentos de estabilización, control del gasto público, independencia del Banco Central ante el gobierno, estimular la inversión, no a través del gasto, sino a través de la reducción de impuestos, desregulación de los controles e introducción de la regulación por el mercado. El monetarismo. El monetarismo se convirtió en una doctrina económica de Estado, reemplazando la doctrina keynesiana desde 1972 hasta 1990. Fue liderado por Milton Friedman. El monetarismo es una teoría económica que examina cómo los cambios en la cantidad de dinero influyen en variables como el empleo, los precios y la producción. Sostiene que al aumentar la oferta de dinero en la economía se incrementa la producción a corto plazo y la inflación a largo plazo. Hacia 1982, una avanzada de jóvenes economistas, entre ellos George Mathew, David Rober, Edmund Feld, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, emprendió la tempestuosa vía al incorporar la teoría monetaria y la teoría de mercado a la teoría keynesiana. A continuación, los orígenes y aportes de la escuela neokeynesiana, que se ha desarrollado en 20 años y aspira a convertirse en doctrina económica de Estado. Génesis de la escuela neokeynesiana. La escuela neokeynesiana surge como una evolución y reinterpretación de las ideas de John Maynard Keynes, el famoso economista británico cuyas teorías fueron claves para entender y manejar la economía de mercado en el siglo XX. La génesis de esta escuela tiene sus raíces en las críticas y adaptaciones al keynesianismo clásico, especialmente tras la crisis inflacionaria de los años 70, que desafió la capacidad del modelo keynesiano tradicional para explicar fenómenos como la estanflación, lo que quiere decir una alta inflación junto con alto desempleo. En su contexto histórico, la economía keynesiana clásica en las décadas posteriores a la Gran Depreciación y la Segunda Guerra Mundial, las ideas keynesianas dominaban la política económica con muchos países desarrollados. Los gobiernos utilizaban el gasto público y la intervención estatal para estabilizar la economía, reducir el desempleo y estimular la demanda agregada en tiempos de crisis. En la crisis de los años 70, el paradigma keynesiano se enfrentó a un gran reto con la estanflación, ya que el modelo keynesiano tradicional no predecía que la inflación y el desempleo pudieran coexistir. Ante esta situación surgieron nuevas corrientes que trataron de explicar estos fenómenos. Aquí es donde entran las contribuciones de los economistas, los cuales fueron John Heath y Paul Samuelson. Estos economistas ayudaron a sintetizar el keynesianismo con elementos de la teoría clásica, lo que dio lugar a la síntesis neoclásica, que sentó las bases para el pensamiento neokeynesiano. Siguiendo de Stanley Fischer y Edmund Feld, estos economistas contribuyeron al desarrollo de modelos con rigideces nominales y salarios y precios pegajosos, elementos claves del enfoque neokeynesiano. Luego siguieron Gregory Mathew y Olivier Blanchard.
Estos son algunos de los economistas más influyentes de la corriente neokeynesiana contemporánea. Su trabajo han ayudado a profundizar en el estudio de las políticas fiscales y monetarias dentro del marco keynesiano. En resumen, la escuela neokeynesiana es una respuesta a las limitaciones de la teoría keynesiana clásica, que busca integrar los principios keynesianos con las críticas provenientes de la economía clásica, los modelos de expectativas racionales y los fundamentos microeconómicos. Aportes de la escuela neokeynesiana. Como sabemos, la escuela neokeynesiana surge como una evolución del pensamiento de Keynes, que incorpora nuevas herramientas analíticas para adaptar su teoría a los retos económicos y del siglo XX y XXI. Su objetivo principal, ofrecer un marco teórico que integre la intervención estatal como uno de los elementos clave para corregir fallos de mercado y estabilizar las economías. Uno de los principales aportes fue la rigidez de precios y salarios. Uno de los aportes fundamentales de esta escuela es el reconocimiento de la rigidez de precios y salarios como causas de los ciclos económicos. Según los neokeynesianos, los precios y los salarios no se ajustan de manera instantánea a los cambios en la oferta y la demanda, lo que provoca ineficiencias como el desempleo y una asignación subóptima de los recursos. Este enfoque llevó al desarrollo de modelos como el modelo de costos de menú, donde los costos asociados a cambios de precios generan rigideces. Otro de los aportes fue su rol en la política monetaria y fiscal. Como todos sabemos, la influencia keynesiana directamente en el cambio y la asunción de diferentes tipos de modelos de política económica, monetaria y fiscal. Al contrario de la teoría clásica, que confía en la capacidad de los mercados para autorregularse, los neokeynesianos argumentan que la política monetaria y fiscal son esenciales para suavizar la fluctuación económica dentro de los mercados. En este contexto, los bancos centrales juegan un papel crucial al gestionar la demanda agregada, mientras que el gasto público puede intervenir cuando la política monetaria llega a su límite, como en situaciones de trampa de liquidez. Las expectativas del comportamiento racional. Un avance neokeynesiano importante es la incorporación de las teorías de expectativas racionales, adaptadas directamente al modelo keynesiano. Esto significa que los agentes económicos forman sus expectativas con base en la información disponible y anticipan las políticas gubernamentales. Sin embargo, a diferencia de los modelos clásicos de expectativas racionales, los neokeynesianos argumentan que existen fricciones e imperfecciones que impiden que estas expectativas lleven automáticamente al equilibrio del mercado. Bien, la curva de Phillips. Los neokeynesianos han hecho importantes aportaciones al debate sobre la relación entre inflación y el desempleo, especialmente con la ampliación de la curva de Phillips. Según la escuela neokeynesiana, la relación entre la inflación y el desempleo es más compleja y se ve influenciada por los factores como la expectativa de inflación y la credibilidad de la política monetaria. Bien, la escuela neokeynesiana ha sido fundamental para la evolución del pensamiento económico contemporáneo, destacando las importancias de las políticas públicas en la estabilización de las economías y resaltando las limitaciones del mercado para corregir sus propias fallas. Sus aportes han sido cruciales en las respuestas a crisis económicas, como la Gran Recesión del 2008, reafirmando el legado de Keynes y actualizando a las realidades del mundo moderno. Les estaré hablando sobre lo que es la escuela de los ciclos económicos reales. Esta es una de las corrientes dentro de la macroeconomía que se enfoca en explicar las fluctuaciones económicas a través de factores reales como cambios en la tecnología y la productividad. En lugar de recurrir a factores monetarios, dentro de esta escuela hay diversas contribuciones y enfoques
que han ayudado a definir sus principios o algunas de las principales ideas y elementos. Dentro de las características de esta escuela está el enfoque en la productividad, que estos son los ciclos económicos reales que destacan el papel de las variaciones en la productividad como motor principal de los ciclos económicos. En el paso de lo que es los choques tecnológicos, estos son los ciclos económicos que se ven como resultado de choques de ofertas, particularmente choques tecnológicos. Los avances tecnológicos pueden incrementar temporalmente la producción, lo que lleva a una expansión económica seguidas de ajustes. El tercero es menor énfasis en la política monetaria, que las teorías de los CERS tienden a minimizar la eficacia de la política monetaria para estabilizar la economía, argumentando que los cambios en la oferta agregada. El cuarto es modelos de equilibrio general. Estos se utilizan como modelos de equilibrio que integran la interacción de diversos mercados y sectores. Algunas de las principales escuelas y teorías que abordan estos ciclos son: escuela clásica. Esta escuela considera que los ciclos económicos son resultados de cambios en la oferta y la demanda agregada, pero con un mayor énfasis en la oferta. Está lo que es el keynesianismo, que esta es la propuesta por John Maynard Keynes, que enfatiza el papel de la demanda agregada en la generación de ciclos económicos. Está también lo que es la teoría de ciclos económicos reales, que esta teoría se popularizó en las décadas de 1980 y 1990. Sostiene que estos ciclos económicos son causados por el cambio en la productividad y la tecnología. Está lo que es el monetarismo, que estos fueron liderados por Milton Friedman, argumentando que los ciclos económicos son influenciados por la cantidad de dinero en circulación y las políticas monetarias de los bancos centrales. Está también lo que es la escuela austriaca, que esta fue representada por economistas como Friedrich Hayek y Ludwig Mises, que se centran en el papel del ciclo de negocios en la manipulación de los tipos de intereses y el crédito. Y por último está la nueva macroeconomía clásica. Esta corriente, que incluye economistas como Robert Lucas, ponen en énfasis en las expectativas y la información asimétrica, afirmando que los ciclos económicos pueden ser explicados como una respuesta a choques inesperados y que las empresas y los consumidores ajusten su comportamiento en base a sus expectativas sobre el futuro. La influencia de la escuela neokeynesiana en la política económica contemporánea. Se puede decir que la influencia de esta escuela tuvo 5 factores. El primero de este es la política fiscal activa. En la política contemporánea, los gobiernos han utilizado el gasto público y los recortes de impuestos para estimular la demanda agregada durante periodos de recesión. Un ejemplo de eso son los paquetes de estímulo que se implementaron durante la Gran Recesión del 2007 al 2009 y durante la crisis del COVID-19 en 2020. Los neokeynesianos apoyan estas medidas para evitar caídas prolongadas en las actividades económicas. El segundo aspecto es la política monetaria contracíclica. La teoría neokeynesiana ha integrado modelos de las expectativas racionales y los mercados de crédito, que dan un papel destacado a los bancos centrales en la gestión de las fluctuaciones económicas. Estas pueden ser políticas de tasas de interés, en las cuales los bancos centrales, como la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, ajustan las tasas de interés para influir en la demanda agregada. También la política de flexibilización cuantitativa. Se puede decir que en situaciones en las que las tasas de interés nominales están cerca de cero, como ocurrió tras la crisis financiera global, los bancos centrales han recurrido a medidas no convencionales como la flexibilización cuantitativa.
Tercer aspecto es la regularización financiera. La crisis financiera del 2007 al 2008 puso de manifiesto que los mercados financieros pueden ser altamente inestables y que las imperfecciones del mercado pueden generar colapsos sistémicos. Los neokeynesianos han abogado por una regularización más estricta del sistema financiero para prevenir crisis futuras. Estas son la regularización macroprudencial. Muchas de las reformas introducidas después de la crisis, como la regla del capital, más estricta para los bancos, por ejemplo, los acuerdos de Basilea III y la creación de mecanismos de supervisión y la regularización bancaria en los Estados Unidos y en Europa, se basa en la visión neokeynesiana. 4. Políticas de empleo y crecimiento. Los neokeynesianos creen que los mercados laborales pueden quedar desequilibrados durante largos periodos debido a rigideces, por así decirlo, como los salarios mínimos y los contratos laborales. Muchos gobiernos contemporáneos han adoptado políticas activas de empleo, como subsidios a la contratación, políticas de formación y educación, programas de inversión en infraestructuras, entre otros. 5. Políticas de bienestar social. Los programas de seguridad social, seguro de desempleo y políticas redistributivas que buscan reducir la desigualdad han sido impulsados en perspectiva por los neokeynesianos, que estas políticas no solo como una reducción de equidad, sino también de estabilidad económica. Y por último, reacción ante las crisis globales. En los eventos como la pandemia del COVID-19, la respuesta global, es decir, el gasto público, transferencias directas a individuos, subsidios a empresas, entre otros, estuvo muy influenciado por las ideas neokeynesianas, donde la expansión fiscal y monetaria masiva era vista como la única forma de evitar una depresión económica. También podemos decir que la recuperación post-pandemia, en esta, los planes de recuperación de varios gobiernos, como el Plan de Rescate Americano en Estados Unidos y la Next Generation en la Unión Europea, son ejemplos recientes de cómo la intervención neokeynesiana sigue siendo un marco dominante en la política económica actual. Este video fue realizado y llevado a ustedes por Naomi Rodríguez, Juana Tejeda, Jairo Caraballo, Abraham Acosta y Yanibel Elena. Muchas gracias por su atención.